Buenas tardes y bienvenidos a la cuarta conferencia de viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real cediéndonos este museo. Esta tarde tenemos el placer de contar con Ana María Lillo Talavera, que nos hablará sobre las ventas en la provincia de Ciudad Real. Para quien no conozca a Ana María Lillo, voy a leer una mini biografía para que sepamos quién es. Estudia el grado de Historia del Arte en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su trabajo de fin de grado fue La mujer y la emblemática en la Edad Moderna de España, Hermanos Covarrubias Orozco. Realizó prácticas externas en la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Ciudad Real. Después hizo el máster de investigación en Humanidades y Letras en la Universidad de Castilla-La Mancha y su trabajo final de máster fue La mujer en la emblemática de la Edad Moderna de España. Además, posee el máster de profesorado con la especialidad de Historia del Arte y su trabajo de fin de máster fue La historia del arte como herramienta didáctica para la enseñanza de la diversidad afectivo, sexual y de género. Además, trabajó en el Archivo Histórico de la Nobleza. Así que, sin más preámbulos, cedo la palabra a mi compañera Ana María Lillo Talavera, que nos expondrá su tema sobre las ventas de Ciudad Real. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias por su asistencia y vamos a comenzar. Mi ponencia es, como ha dicho mi compañero Javier, sobre las ventas en la provincia de Ciudad Real. Una aproximación porque, como ahora iré comentando, es un tema bastante extenso, aunque las referencias que nos han llegado son mínimas, pero aún así daría para que estuviéramos aquí debatiendo durante horas y horas. En primer lugar, yo creo que es importante que definamos lo que es la arquitectura popular manchega. Tenemos dos autores que nos dicen, Carlos Flores en el año 1973 nos define en su publicación La arquitectura popular española, que la arquitectura, para él, justamente la popular, es un fenómeno vivo y nunca un ejercicio de diseño. Y además apostilla que es la arquitectura del sentido común. Ahora después vamos a entender justamente el porqué. Y luego Miguel Fisac, en 1985, en la arquitectura que en su publicación La arquitectura popular manchega, que es importante que nos fijemos justamente en el color, que tiene un propio simbolismo que él elige para su publicación, y es ese color azul añil que tanto define nuestra arquitectura manchega. Y él dice que la arquitectura es la que hacen el pueblo y el tiempo. Es decir, que la arquitectura popular es ante todo local, pero además es que produce ciertas tipologías que estarán adaptadas a los condicionantes climáticos, culturales y de recursos de toda la zona. Pero también es un patrimonio vivo, que no cuidado. En eso tenemos que hacer hincapié, que es un patrimonio vivo pero no está cuidado, está completamente denostado y en múltiples ocasiones además está olvidado por completo. Pero es tangible y es un patrimonio también que es palpable y es la representación de todas aquellas personas que con sus manos y con sus mentes la realizaron, y no quiero que eso se olvide. Pero claro, dentro de la arquitectura popular manchega tenemos que saber lo que es una venta, y para ello nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tiene dos acepciones. Una, casa establecida en los caminos o despoblados para hospedaje de los pasajeros, o sitio desamparado y expuesto a las injurias del tiempo, como lo suelen estar las ventas. Es decir, que dentro de la propia definición de ventas ya da el nombre de las mismas. Pero es que además Sebastián de Covarrubias, mucho antes, en el 1611, en su publicación El tesoro de la lengua castellana, dice que una venta es comúnmente una casa en el campo, cerca del camino real, a donde los pasajeros suelen parar al mediodía e incluso a veces tienen la necesidad de hacer noche. ¿Pero cómo la podemos definir nosotros? Porque claro, tenemos en cuenta que esta publicación de Sebastián de Covarrubias es del 1611 y la de la RAE no es actual. Entonces, nosotros la podemos definir como un edificio de apoyo en los cruces de caminos, orinderos a los mismos, que sí que estaban en lugares despoblados. Porque si fueran ciudades o villas, ya no estaríamos hablando de ventas, estaríamos hablando de posadas.
¿Y para qué son estas ventas? Para dar cobijo, para dar descanso y refresco a los viajeros, pero sobre todo a los animales, porque no tenemos que olvidar que en aquella época eran el motor y el medio de transporte para poder ir de un lugar a otro. Es decir, que su valor arquitectónico y la evidente trascendencia dentro de las infraestructuras viarias de toda España, pues hacen que se consideren que tengan un valor patrimonial y un valor cultural. Ahora vamos a pasar a hablar del origen de las ventas, porque claro, no es una construcción, sí que en su gran mayoría se dieron en el siglo XVI y XVII, pero el origen es mucho anterior. Entonces, las primeras referencias a estos establecimientos vinculados ya al camino, pues tratan de la época íbera, en la que se construyen grandes santuarios que estaban situados estratégicamente junto al camino, en las rutas ya tradicionales que ya estaban establecidas o que tenían singularidades topográficas. Además, tenían una doble finalidad. Por un lado, servían de referencia y daban cobijo a los viajeros, como posteriormente lo harán las ventas, y además agradecían a la deidad porque les había cuidado a lo largo del trayecto y les había amparado de cualquier problema que hubieran podido tener. Posteriormente, ya los romanos establecieron un importante sistema de comunicaciones y de infraestructuras denominado el cursus publicus, a lo largo de todas las vías que comunicaban las provincias entre sí, y las provincias también las comunicaban con Roma. Pero claro, tenían tres tipos de lo que nosotros consideraríamos a día de hoy ventas, pero ellos hacían otra división. Entonces, por un lado estarían las mutaciones, que eran unas construcciones que estaban dotadas de cuadras para los animales y para el cambio de tiros o de sillas. Por otro lado, tendríamos las estaciones, que las estaciones eran puestos de vigilancia militar que ellos mismos disponían justamente para que no hubiera problemas en los caminos. Y por otro lado teníamos las cauponae, que las cauponae ya sí que sería un ejemplo mucho más parecido, que lo podríamos trascender a la época de las ventas. Porque los viajeros eran sobre todo para las cauponae, estaban destinadas a gente humilde, porque la gente que tenía más recursos en aquella época podía viajar más personas, llevaban muchísimos más enseres y podían ellos decidir dónde pasar la noche. Pero no solamente en la época romana tenemos ejemplos de ventas. Aquí tenemos que recordar que en España, pues durante un periodo había buena parte de personas islámicas, musulmanas. Entonces ellos, los musulmanes, jalonaron todas las vías de comunicación con unos edificios de apoyo que ellos les denominaban manciles, para cuando acababan cada maril, que los mariles para ellos son las travesías. Entonces necesitaban sus propios lugares de apoyo y les denominaban manciles. Y justamente en estos manciles tenían un sistema muy parecido, y era un gran patio que tenían en el centro un abrevadero, justamente para que los animales pudieran beber, porque les daban la misma importancia a los animales, justamente por lo que he explicado antes, porque era su motor, era su medio de transporte. Perdón. Y ya en los reinos cristianos sí que es lo que vamos a hablar sobre todo nosotros, ellos sí que tenían muchísimas ventas, muchas posadas y muchísimas hospederías a lo largo de caminos, porque sí que es verdad que teníamos, aparte de las vías de comunicación, en esos momentos ya había muchísima gente que peregrinaba tanto a Guadalupe como haciendo el camino hacia Santiago. Yo creo que es importante que hablemos de las normas que rigen las ventas, porque no es, como hemos visto, los antecedentes, no es una cosa que surgiera a partir del siglo XVI, sino que ya había normas que regían y regulaban este tipo de hospedaje, sobre todo para que no le pasara nada a los viajeros. O sea, la mayoría de normas era para cuidar de las personas en los caminos de todos los reinos. Entonces, los primeros antecedentes que tenemos son de la época griega. Los primeros antecedentes conocidos que encontramos de las normas que rigen las ventas son en la época griega, y ya ellos, los griegos, distinguían entre lo que es la hospitalidad privada y la hospitalidad pública.
La primera, la hospitalidad privada, pues era importante porque para ellos tenían que transmitir una imagen en torno a sí mismos, como su propia cultura, de que cuidaban de la gente, y transmitían además toda la riqueza patrimonial que ellos tenían y cultural, porque le daban muchísima importancia a los griegos a su propia cultura como patrimonio. Entonces querían que cuando alguien se hospedase en su casa, pues que conociera todo lo que estaba alrededor de su forma de vida. Pero claro, el concepto de hospitalidad lo retoman, el mismo concepto que ellos que tienen los griegos, lo retoman los propios romanos, y en la figura del hospitium, pero también con una doble vertiente, lo que es el hospitium privatum, que sería el que tenía lugar entre un ciudadano romano y una persona extranjera, y el hospitium público, que ya no sería entre un ciudadano romano, sino entre todo el pueblo romano y un forastero extranjero o otra ciudad extranjera. Pero ya en el año 413 sí que encontramos una constitución recogida en el Código Justiniano por los emperadores Honorio y Teodosio, en el que por primera vez se alude al tema de la hospitalidad y se indica que se concede la condición de que no se le pida, es que esto lo voy a leer textual porque me parece muy importante, de que no se le pida al huésped nada de lo que se considera necesario para el alimento de sí mismo o de sus hombres o de los animales, además de que la estancia sea breve y fluida. ¿Esto qué quiere decir? Como he dicho anteriormente, que ya cuidaban, o sea, se encargaban de cuidar de que los viajeros estuvieran bien. Y claro, no querían que les engañaran, ni con el precio del dinero, ni de lo que sería la estancia, ni por supuesto que no les dieran lo que ellos consideraban que era necesario para su propio sustento. Similar organización pues persistió durante la época visigótica, y tenemos el Fuero Juzgo y las etimologías de San Isidoro de León, que además contienen respectivas disposiciones y descripciones a lo relativo a todo lo que sería el tipo de establecimientos que asegurasen los desplazamientos de la mejor manera posible en todo lo que sería el reino y a lo largo de todos los caminos que había. Pero ya especialmente en el siglo XII y en el XIV, pues empiezan a destacar normas como fueron el fuero real, las 7 partidas y varios ordenamientos de cortes. Ordenamientos reales y ordenamientos de cortes que trataban de proteger a todos los peregrinos y romeros contra fraudes de los posaderos, cambios de moneda, comerciantes de mala fe, bandoleros, porque justamente eran esas personas las que se aprovechaban de la desprotección y del desconocimiento que tenían los propios viajeros que atravesaban estos caminos. Y ya los reyes católicos, en esto quiero hacer hincapié porque me parece bastante importante, dictaron 2 pragmáticas para regular el servicio y la obligación de la tasación e información de los productos que se vendían en las ventas. Es decir, que en las ventas la gente no solamente paraba para descansar, sino que además podían comprar diferentes alimentos hasta que llegasen, o sea, todo lo que es el recorrido, hasta que llegasen a su siguiente parada. Ya se sabe que con pan y vino se hace el camino. Pues pan y vino seguro que vendían. Entonces, luego ya en el siglo... y sobre todo importante es que los reyes católicos en una de sus pragmáticas también obligaban a que las ventas se abrieran previa autorización de ellos, porque parece ser que en aquella época era muy común que se abrieran ventas por parte de distintos individuos porque era una manera de eludir impuestos. Entonces eso me parece importante destacar. Y ya en el siglo XIX, aquí en España, pues tenemos que destacar lo que consideramos España como tal. Tenemos que destacar la novísima recopilación, que se hace una recopilación de todo el derecho español, y hay uno de los títulos en el que se denomina tal cual, de las ventas, posadas y mesones, en el que se recogen justamente 13 leyes. Y por último, en el ámbito manchego, que es el que nos compete ahora mismo, pues tenemos que destacar la Ley de Patrimonio del 2013, del 16 de mayo. Y esto también lo quiero leer textual porque me parece muy importante. Dice: los molinos de viento, silos, bombos, ventas, manifestaciones de la arquitectura negra y otros elementos etnográficos
forman parte del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Es decir, no solamente las ventas. Aquí se hace una definición de todo lo que ellos, los organismos públicos, deben considerar como patrimonio, pero nosotros también. Nosotros también tenemos que saber lo que es nuestro patrimonio. Entonces, aquellos bienes entre los citados que sean merecedores de protección específica, individualizada, en razón de sus valores culturales, podrán ser declarados en alguna de las figuras de protección conforme a lo establecido en el título primero de la presente ley. En esto lo recalco bastante porque sí que hay muchísimas personas que han luchado por el patrimonio y que han hecho los expedientes de incoación para declarar bienes de interés cultural y, sin embargo, vamos a ver varios ejemplos que voy a poner ahora después de que, a pesar de estar declarados como bien de interés cultural, están completamente deteriorados, están en el abandono, están en el olvido. Pero ¿cuál es la importancia de la situación de las ventas? En el siglo XIII ya el rey Alfonso X crea el honrado Consejo de la Mesta, que es un órgano regulador de los viajes y recorridos que comunicaban los páramos sorianos con las dehesas manchegas y extremeñas. Esta circunstancia, ¿a qué dio lugar? Pues dio lugar al establecimiento de diferentes paradas y albergues para descanso y avituallamiento de viajeros, caballerizas y mercancías, originando el estereotipo de lo que nosotros vamos a ver ahora que es una venta. En los siglos XIV y XV se produce un auge de estas construcciones, sobre todo en los siglos XIV, XV y XVI. Es cuando se produce un auge de las construcciones orientadas sobre todo al trasiego de las personas que iban desde Castilla hasta Andalucía, tanto la oriental como la occidental, en uno y otro sentido, es decir, de oriente a occidente y de occidente a oriente, porque debido a la reconquista de los últimos territorios musulmanes y sobre todo a ello le tenemos que sumar la importancia que tenía en ese momento Almagro como la capital del campo de Calatrava. Y además, justamente su comunicación con Toledo, con Andalucía, a través de todo lo que sería el Valle de Alcudia y con el este hacia Alicante y hacia Murcia. Posteriormente, en el 17 y en el 18, el camino que une Madrid con Cádiz y pasa por Sevilla, pues fue muy importante. Pero vamos a ver el por qué fue importante. Porque es que en ambas ciudades, en Sevilla y en Cádiz, se encontraban los puertos donde se embarcaba la gente a América. De ahí toda la importancia de que en ese momento se crearan múltiples ventas en el territorio y el término de Ciudad Real. Porque la mayoría de gente pues necesitaba que se le diera cobijo y alimento. Todas estas ventas se intentaron recoger, muchas de ellas, porque no vienen la mayoría, en las relaciones topográficas de Felipe II. Pero tengo que decir también que es de suma importancia el camino que unía Levante con Guadalupe, que igualmente estaba muy transitado, al igual que los peregrinos que van hacia Santiago, pues estaba muy transitado también por personas que iban también de peregrinación a Guadalupe. La tipología arquitectónica de las ventas es una tipología sencilla porque es sobre todo para el utilitarismo, pero vamos a explicar un poquito más. Las ventas en Las Manchas se atienen en líneas generales al esquema de la casa de labor propia de la zona, es decir, los materiales que utilizaban pues eran materiales muy pobres. Eran materiales como la piedra, la cal, el yeso, el barro, las paredes eran de tapial o de mampostería, las cubiertas eran de teja o de carrizo, pero no obstante presentaban ciertas peculiaridades que estaban coherentes con las necesidades nuevas que se iban creando dentro de la zona, y todas esas necesidades se van a ver en planta. Entonces, están constituidas generalmente por un caserón de 2 plantas. Aquí solamente os he puesto la planta de abajo, pero aquí vemos las escaleras que accederían a la segunda planta. En el patio, que es justamente aquí, en la disposición central de la planta de abajo, quedarían albergados todo lo que son los carros y las caballerías, y estaban provistos normalmente de un pozo o de una pila con abrevaderos y pesebres, como ya habían hecho los musulmanes en sus madriles, y era un elemento que no podía faltar.
Además, había una escalera que normalmente está en el exterior, en los ejemplos que yo he visto, pero podía ser también semi-exterior, que daba de subida a una larga galería en la que estarían todas las puertas de todas las habitaciones, cosa que, por ejemplo, no ocurría en una vivienda normal. En una vivienda normal, la disposición de las habitaciones estaba en la planta baja, pero como aquí es una venta, pues en la planta baja se destina sobre todo a los animales y entonces las personas pues pernoctaban justamente en la parte superior. ¿Qué tiene una venta? Pues una venta siempre tiene, que es lo que acabo de decir, el patio, que es la pieza central en torno a la cual se disponen el resto de elementos, y sí que era muy, muy importante que las dimensiones del patio fueran lo suficientemente amplias como para que un carro tirado por animales pudiera dar la vuelta a todo el patio sin ningún problema. Entonces, justamente aquí también en la planta baja encontramos la cocina. La cocina normalmente es una habitación en la que se entra por un muro que está adosado y tiene unos bancos corridos o pollos donde la gente se sentaba a descansar, y algunas veces, si la parte superior, lo que son las dependencias, estaban llenas, pues incluso los usaban para dormir. Y además en las paredes clavaban como pequeñas estacas que les servían como percheros para dejar los enseres personales, las mantas con las que abrigarse. Incluso a veces dejaban las sillas de los propios animales, las dejaban también ahí en la cocina. Y aquí en la cocina era justamente aquí al fondo, todas las cocinas en las ventas están al fondo, adosadas al muro, y su cocina consistía en lo que nosotros aquí en La Mancha comúnmente denominamos un hogaril, pero sería como una campana muy, muy grande con la cocina de leña, y siempre lo vamos a encontrar al final de la cocina adosada al muro, porque además servía para calentarse propiamente. De ahí que nosotros ahora en muchas casas manchegas veamos también en las propias cocinas esos bancos corridos, esos pollos de los que hablaba antes. ¿Qué tenían también las ventas? Pues normalmente tenían una puerta monumental. Era un muro muy extenso con una puerta monumental que daba entrada a la propia venta. Otras dependencias que podíamos encontrar pues eran las cuadras, y las cuadras estaban normalmente compartimentadas para todos los animales, pero es importante que sepamos que incluso ya pensaban para la época de verano hacer cuadras al exterior, para que los animales pudieran estar más aireados y sobre todo por el olor que causaban los mismos. Entonces, vamos a ver en muchas ventas que justamente en la parte de fuera también están adosados ciertos tabiques, y eso lo utilizaban con una techumbre muy bajita para que no les diera demasiado calor, justamente para los animales. Y en algunas encontramos el pajar. Normalmente el pajar suele estar fuera, pero hay ventas que lo tienen incluido dentro y lo suelen poner en la segunda planta encima de las habitaciones. Por supuesto, también tenían almacenes que lo utilizaban pues para guardar todos los aperos de labranza, los arneses, los carros, las carretas, y el estercolero. Estaba fuera de la venta, normalmente al lado justamente de las eras, pero tenían sus propios estercoleros, porque las ventas, al estar fuera de lo que son las ciudades y las villas, pues estaban en zonas de labranza. Entonces utilizaban todo el abono que depositaban en ellos, pues los utilizaban para las eras. Ya vamos a pasar a lo que es la relación de ventas aquí en el término de Ciudad Real. Es importante que os fijéis en este plano, que ahora os he hecho una captura porque si no se visualizaría mucho la imagen, que es del año 1543 de Juan de Villuga, y está incluido en su publicación el repertorio de todos los caminos de España. Esta es la captura que os digo. Aquí se ve bien cómo ya recoge, justamente estaríamos en Malagón, que hoy es del término de Ciudad Real, y
este camino que viene desde Toledo, pero pasa por Malagón, Peralvillo, hasta llegar a Ciudad Real, ¿veis? Todo este camino ya se le conocía en esa época como el camino de las ventas. Y me parece importante señalarlo, porque si dentro de todo el territorio ya existe un camino que se llama el Camino de las Ventas y justamente su propia importancia está aquí en Ciudad Real, pues me parece muy relevante que lo señalemos, porque esto es lo que da título a esta ponencia, o sea, las ventas en la provincia de Ciudad Real. Pues he realizado una búsqueda de todas estas que encontramos en este camino, es decir, la de Almodóvar, la de la Tartanera, la del Molinillo, la del Alcalde, la de Tejada, todas estas que encontramos aquí, he realizado una búsqueda exhaustiva de ellas. Muchas no hay referencias, o sea, no hay datos, no se encuentran, porque normalmente cuando preguntas a alguien, ¿sabes de las ventas de esa construcción arquitectónica? Te dicen, sí, claro, por el Quijote, son nombradas, pero ¿cuántas? ¿Cuántas conocemos? Porque nos han llegado muy pocos vestigios. Decimos, sí, la venta del Quijote, la venta de la Inés en Almodóvar, pero realmente existían muchísimas ventas en este término, muchísimas. Entonces me he visto obligada a hacer como una pequeña distribución. De todas esas ventas, tan solo hay declaradas como BIC 2. Aunque fueran ruinas, porque claro, si nosotros nos leemos la ley de patrimonio de aquí, de patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, se pueden declarar varias cosas como bien de interés cultural. Y ahora vamos a ver dos ejemplos, porque las únicas dos que están declaradas, cada una está declarada por una cosa en cuestión. Esa es la venta de Borondo. La venta de Borondo es el ejemplo que mejor está conservado y que mejor nos ha llegado hasta nuestros días. Está situada en el término municipal de Daimiel, en un cruce de caminos que está lindero también con el término de Boraño de Calatrava, y la conocemos sobre todo gracias a los estudios de David Cejudo y de la labor de divulgación que hace sobre la misma y sobre arquitectura popular manchega dentro de una asociación que se llama Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego, que dio lugar a esta asociación porque justamente esta venta estaba completamente abandonada, completamente deteriorada, y ellos se encargan de cuidarla, y ya en el 2018, en el año 2018, tuvieron que iniciar una intervención de urgencia porque el torreón y el palomar se estaba cayendo. Es decir, que el ejemplo que mejor conservado estaba dentro de la provincia se estaba derrumbando, se estaba destruyendo, estaba cayendo. Si ya estaba olvidado, pues más aún todavía. Y esta venta está declarada como bien de interés cultural el 4 de diciembre del 2007, pero con la categoría de monumento. Pero no pasa lo mismo con la venta de la Inés, porque la venta de la Inés, que se encuentra en el término de Almodóvar del Campo, está declarada también como BIC, es decir, como bien de interés cultural en 2009, pero con la categoría de sitio histórico. ¿Por qué? Porque tenía también bastante importancia la fuente del Alcornoque, que da al río Tablillas, que está muy cerca de ella, y se encargaba desde muy antiguo, antes de ser nombrada, porque esta venta está nombrada en Rinconete y Cortadillo, pues antes esa fuente y ese río ya abastecían a los habitantes de la zona. Hasta el siglo XIX era conocida como venta del Alcalde. Este mapa, que os he hecho aquí una captura de uno de los mapas históricos que está en el Instituto Geográfico Nacional, aquí pone ya venta de la Inés, pero antiguamente se conocía como venta del Alcalde, y fue en el siglo XIX cuando cambió a en su nombre cambió a ser venta de la Inés, por la mujer que la regentaba, que se llamaba Doña Inés Ruiz Castellanos. Y esta venta sí que ha llegado hasta nuestros días. De hecho se puede visitar porque sigue estando regentada por un ventero y por su hija, que son los que se encargan de que siga en pie, de que se siga manteniendo viva esta venta.
Pues os he puesto esta diapositiva de las ventas en Almodóvar del Campo porque es el término que más ventas tenía dentro de Ciudad Real. En las relaciones topográficas ya de Felipe II se dice que había 20 ventas solamente en este término, pero solamente habla de que había 12 en el camino de Extremadura y que otra estaba en el camino de Córdoba y en el de Los Pedroches. Pero no hay referencias apenas de ella porque no vienen, las relaciones topográficas no vienen los nombres de todas ellas, solamente dice Almodóvar del Campo, 20 ventas, 12 aquí y 3 aquí, no dice más. Entonces he hecho una búsqueda de todas las referencias que podía haber de la época y que las nombrasen, y en base a ese nombramiento, porque en muchas te decía, pues estaba la venta del Molinillo y a 2 leguas más allá estaba la venta del alcalde. Entonces, más o menos sabiendo que una legua son unos 5.572 metros, que vendría a ser lo que nosotros caminamos en una hora, en torno a 5 kilómetros, pues en base a esa descripción que nos hacen de a cuántas leguas estaba, pues nos vamos situando poco a poco en el mapa. Entonces, aquí en Almodóvar del Campo, pues tenemos la del Molinillo, que es esta en esta imagen que os he puesto aquí, que esta sí que estaba situada a 2 leguas de la Inés, que es la que acabo de explicar. Luego estaría también la venta del Zarzoso, que hay un autor, Corchado Soriano, que la sitúa donde hoy estaría la estación de Veredas. Y a 2 leguas, al sur de Almodóvar, pues estaría la venta de la Bienvenida, la de la Viñuela, la del Carnero, la del Moedano y la venta del Horcajo. Otra distinción que he tenido que hacer es el camino real que va de Toledo a Sevilla. Perdonad que sea muy reiterativa, pero es que es complicadísimo encontrar un listado de todas aquellas ventas o la mayoría de ventas que pudiera haber aquí en lo que es hoy Ciudad Real, en la provincia. Entonces, de algunas, pues lo que digo, sí que tenemos el nombre. Entonces sabemos que en Alcoba de los Montes había 2 ventas, la venta de cadocos y venta de asas de aceite. No está recogida en ningún mapa ni en ningún plano cartográfico, no hay más referencias de ella, no se sabe la situación. Yo creo que tienen que estar en los anejos de lo que es hoy Alcoba, ya más metidos en los Montes de Toledo o en el Valle de Alcudia, pero en concreto no os puedo decir dónde están porque es que no hay referencias. Tiene que haber otra en Peralvillo, que en Peralvillo tengo una hipótesis, pero no la he podido corroborar justamente por lo mismo, porque no hay referencias. Entonces, si conocéis la carretera de Toledo y habéis pasado por Peralvillo, pues hay un muro que es donde hoy nos encontramos la parada del autobús. Entonces, no sé si sería justamente en ese muro, que es lo que hoy sería nuestra carretera, o detrás de lo que es la plaza del pueblo, porque sí que ahí pasa otro camino que se une con Vereda de Moledores, que es el camino que pasa por la Facultad de Medicina aquí en Ciudad Real y que pasaba también por los baños del Emperador. Entonces hay otra en el viso del Marqués. Estaba también la venta del judío en Santa Cruz de Mudela, que de esa solamente la nombra un libro y no es el famoso que os estoy diciendo de las relaciones topográficas de Felipe II, sino que está en un libro de Isidoro de Antillón que se llama Elementos de la geografía astronómica, natural y política de España y de Portugal. Estaría también la venta del Herrero, en lo que tendría que estar muy cerca de lo que es ahora mismo Ciudad Real capital. Otra venta en Guadalmez y 2 en Almadén, la venta de la Cruz y la venta de Descuernavacas. Por otro lado, otra distinción que he tenido que hacer es del camino de Guadalupe Manchego. Se conocía así, por lo que os he explicado anteriormente, de todo el trasiego de personas que iban peregrinando a Guadalupe, pues justamente ese camino que pasaba por aquí, por nuestra zona, por La Mancha, pues se conocía así como Camino de Guadalupe Manchego. Entonces aquí en este camino tendríamos la venta del Quijote y venta de María Moreno aquí en Puerto Lápice.
También tendríamos que, esta venta del Quijote antiguamente se llamaba venta de San Juan por la orden de San Juan, que luego tenía unas dimensiones tan grandes esta venta que tenía dentro una capilla, y esa capilla daría lugar a lo que es la ermita de San Juan, y esa ermita de San Juan es lo que es a día de hoy la iglesia de Nuestra Señora del Buen Consejo. O sea que si vamos a verla, no vamos a ver arquitectónicamente nada que nos recuerde a la venta, pero por lo menos sí sabemos que la podemos situar. Luego estaría en el término de Manzanares la venta del Tizón, que también era nombrada como Casa de Don Juan, y esta sí que os he hecho aquí también una captura de la cartografía del Instituto Nacional Geográfico, donde no aparece como venta del Tizón, pero sí que aparece como Casa de Don Juan, y esa sí que la podemos situar. También sabemos que había una venta en Argamasilla de Alba que está completamente... es que no quedan ni ruinas. Entonces no la podemos situar, pero sí que tenemos referencias de que por lo menos una en Argamasilla de Alba sí que había. Y también otra en el Cajo de los Montes, que era conocida como venta del Rubial. Y ya pasando al camino que unía Villanueva de los Infantes con Jaén, que, si me perdonáis, vamos a volver a la diapositiva de este plano, porque si os fijáis, ¿se ve bien el puntero en la presentación? Aquí. Vale. Pues aquí empieza un camino en Villanueva de los Infantes. Entonces, es este camino que baja hacia el sur, pero no parte de Ciudad Real, o sea, parte directamente de Villanueva de los Infantes. Entonces, en este camino tendríamos dos ventas. Por un lado estaría la venta nueva de Villamanrique, que es esta bajando desde Villanueva hasta Granada, y que, como podéis ver en la imagen, sí que viene recogida con su nombre, de verdad, que es venta nueva. Y esta sí que está recogida, no solamente en este plano, en otro plano también. Y además está documentada. Esta sí que la tenemos documentada y sabemos que es desde el siglo XV y además se puede visitar. Y por otro lado tenemos la venta de Torre de Juan Abad, que sabemos que era dominio, la Torre de Juan Abad, lo que sería el término, pues era dominio del comendador de Segura, y la venta pertenecía al conde de Feria, pero no tenemos más referencias. Entonces, para concluir, pues tenemos que decir que las ventas constituyeron un tipo de arquitectura que ha sido fundamental en la historia de las comunicaciones, que su inclusión en la cartografía histórica y en los diccionarios geográficos, así como la existencia de toda una legislación que hemos visto que a lo largo de diferentes épocas ya venían regulado tanto la seguridad de los viajeros como de dónde tendrían que estar las ventas, el precio de los productos, cómo se debía cuidar dentro de las propias ventas a las personas que estuvieran dentro de ellas. Y sobre todo el que no se pudieran hacer ventas que fueran ilegales, sino que tenían que tener un permiso para poderlas crear. Pues todo esto refleja la importancia que han tenido las ventas a lo largo de diferentes siglos. Pero sin embargo, tenemos que decir también, porque todo esto es bueno, pero tenemos que decir que hay que hacer de vez en cuando un tirón de orejas, sobre todo a los organismos públicos, ¿verdad, Javi? Entonces, la modernización de los medios de transporte y de la propia red de comunicaciones pues dejó en completo desuso estas edificaciones, lo que ha llevado, como hemos visto, a su abandono y a su posterior deterioro en la gran mayoría de ellas, de muchas de las cuales hoy en día pues solo tenemos el dato de que existieron. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Me lo han apagado. Muchas gracias, Ana María. No sé si hay alguna pregunta por ahí que quieran aprovechar para... Aprovechen que ahora mismo se vais.
Nada, bueno, pues la siguiente conferencia tendrá lugar el martes día 9 de noviembre. Se titula Ora et Labora, evolución del monacato en el occidente cristiano, a cargo de José Carlos Martín de Consuegra López Valdepeñas, que le tenemos aquí presente también a la conferencia. Y nada, espero que hayan disfrutado de esta conferencia y dentro de 15 días, 14 en realidad, nos vemos en la siguiente. Así que muchísimas gracias. Un último apunte. Si quieren saber de qué va el resto de charlas y conferencias que están dentro del ciclo, pues les invitamos a que cojan uno de los folletos en el que vienen recogidas todo el resto de títulos para que no se pierdan ninguna. Sí, en la puerta, en la mesita que hay en la de la También. puerta están los flyers. Pues muchas gracias. Muchas gracias.